El consumismo, las compras y los descuentos son parte fundamental de la cultura norteamericana, de la cultura estadounidense, y por eso estamos aquí, en el outlet más grande del estado de Nueva York. Este lugar se llama Woodbury y es una mini ciudad 100% comercial donde están todas las marcas reconocidas que ustedes ya conocen, las cuales ofrecen descuentos muy interesantes. Pero póngale cuidado a lo grande del lugar. Estamos aquí hoy jueves a las 11 de la mañana. Abrieron hace una hora, por eso no se ve tanta gente por ahí, aunque los parqueaderos estén llenos de autos, y este lugar es tan grande que tiene su propio mapa. Bueno, un mapa un poco diferente, un mapa que no sé si me ayuda a ubicarme o a perderme aún más, pero por lo menos ya sé qué marcas nos esperan en el camino. Estamos como a una hora de Nueva York para arriba, de la ciudad de Manhattan, una hora echando para arriba hacia Canadá, y se encuentra uno con este tipo de estructuras así muy americanas, muy gringo el asunto, y lleno de tiendas bastante reconocidas. Aquí tenemos un mapa un poco más entendible, con las flechas que nos llevan a diferentes marcas, no solo de ropa, restaurantes y cosas de ese estilo. Así que la misión del día de hoy es averiguar si todas estas tiendas de verdad tienen lo que ofrecen, si de verdad hay descuentos que son imposibles de resistir, si de verdad es un buen negocio venir a gastar nuestros dólares aquí, descuentos del 50, del 60 hasta del 80% y en marcas tan reconocidas. Vamos a ver si de esto tan bueno sí dan tanto. Normalmente para este tipo de videos uno pone un presupuesto, a ver cuánto alcanzo a comprar con $100 aquí, pero en estos tiempos tan locos donde la inflación está por los techos a nivel mundial, simplemente vamos a andar por ahí antojándonos de alguna bobadita aquí, una bobadita allá, y mirando al final cuánto nos gastamos y en qué. Así que sin más que decir, siga que sí hay puesto y acompañadme. Vamos a empezar por la tienda que yo jamás comenzaría porque yo pues no soy muy fan de esto, pero estoy acompañado de mi madre, que no es esta señora, es una señora que ya entró y necesita unos zapaticos. Primeras impresiones en una tienda de zapatos de esta marca es que hay muchísima variedad. Está lleno y lleno de zapatos y de productos por todo lado. Estas tiendas son gigantes y tienen muchísimos diseños, es increíble. Pero aquí la cosa con descuentos es que usted toma un zapato de estos vale $80. Eso no se ve muy atractivo en precio. La promesa es que el 50% se aplica en la compra del segundo par, obligándonos a comprar dos pares entonces. Ya vamos entendiendo los famosos descuentos de estos outlets. Por la compra de dos prendas en la segunda, ahí sí le aplican el descuento. Sirve si usted viene aquí a comprarle zapatos a toda la familia. No sirve si viene a comprar solo para usted. Vamos a ver qué tienen en North Face para ofrecer. Esta es una de mis marcas favoritas para muchas cosas porque yo vivo en Canadá. Entonces me interesa entrar a ver qué promociones hay. Primeras impresiones del lugar. Esta tienda está gigante. Esto tiene muchísimas prendas por todo lado y descuentos que vamos a tratar de entender. Yo creo que aquí nos vamos a llevar un par de cositas. Bueno amigos, es un hecho, es una realidad. Todo en esta tienda es 50% de descuento. Lo que usted escoja de North Face aquí va con el 50%. Ahora el reto es ver si hay cosas que valgan la pena, ¿no? Hay mucho material, seguramente encontraremos alguna cosita interesante. En ese orden de ideas, por ejemplo, estos bolsitos blancos que cuestan $60 quedarían literal en 30, wow. $30, todos los bolsitos que son así como de este tipo de algodón, con capota atrás para el cuello, $30, North Face. Este tipo así de cortaviento, de todos los colores, ¿no? 140, así que quedan en 70, eso es muy buen precio. A los pocos instantes de entrar en la tienda North Face, me di cuenta de cuál es el secreto del negocio. El juego consiste no en buscar la prenda que a usted le guste, sino encontrar prendas que se ajusten a su talla. Uno no mira por color ni por diseño, sino por tallas, porque casi todo lo que venden aquí es o en la talla más pequeña o en las tallas más grandes. Todo lo que está en la mitad ya se fue. Entonces, si usted es de buenas, encuentra algo que le gusta en su talla, pero es muy difícil. Yo por lo menos salí de North Face invicto, una de las marcas que más me gusta, y no encontré nada que me sirviera. Y la cosa es que ahí tampoco están las colecciones más recientes, ¿no? Sino que es ropa muy genérica de North Face que lanzan estratégicamente solo para estos outlets con esos precios. No crean que van a venir aquí a North Face y van a encontrar lo último en guarachas de la marca a mitad de precio. No señor. Así que tienda número 2 y no he gastado ni un peso. La idea es conseguir cosas que nos sirvan, que nos gusten y no comprar por comprar. Así que vamos a seguir a otras tiendas a ver qué más hay. Acá hay una marca muy reconocida de gafas de sol americana. Vamos a ver qué tal. Yo soy de los que piensa con uno de gastarse más de $30 en unas gafas de sol, que va a perder, que va a botar o que va a romper. Pero por curiosidad nada más vamos a entrar. Tercera tienda.
mismos descuentos. Si usted compra un par de gafas de las marcas reconocidas, el segundo par va con un 50%. Pero hay otras gafas en la mitad que tienen un descuento si solo compra un par. Hay unas que dice el 60%, pero son gafas de $300, de $350. De resto, las marcas de siempre y las gafas de siempre cuestan lo mismo de siempre. El descuento está cuando compra mucho más. Pero yo personalmente, gastar más de $200 en un pedazo de plástico, que el costo de fabricación son $5, llámese Ray-Ban, llámese Oakley, llámese como sea, es que yo no puedo. Pero para el que sí puede, esos son los descuentos que hay ahí. Estoy fallándole a los Estados Unidos. Una tienda también bastante reconocida, la República de la Banana. Aquí vamos a entrar, supuestamente dice 40% en todo. Vamos a ver si es verdad, Banana Republic no nos defraude. A ver cuál es el catch en esta ocasión, cuál es el anzuelo. Cosas mucho más finas por aquí, ropita que se ve que es un poquito más de calidad. Vamos a ver qué tal el precio de un saquito negro así como este. $90, se haría como en 45, $50 un saquito así. No está tan mal para ser Banana Republic, no está nada mal de verdad. Toda la pinta que porta este amable caballero a mitad de precio. No lo voy a robar, señor, disculpe, solo quiero ver su pinta. Bastante ejecutivo, bastante calidoso, muy profesional. ¿Cómo está la pinta de este señor? Le combina el cinturón con el pantalón, el man sabe lo que hace. Hay camisetas interesantes. XL, 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 M y XL. Yo soy L. Todas son XL y yo soy L. Ese es mi problema con esos outlets en todas partes a donde voy. Que le tocó no mirar, más bien, acá hay una L. Y pues ojalá me guste. No está tan fea, es L, pues podría funcionar. Tengo en mis hombros más o menos unas 10 camisetas que encontré. Están como a $18 después del descuento. Cogí absolutamente todas las L en todos los diseños que había ahí. Me las voy a medir, que yo sé que de ahí me saldrán 2 o 3. Oigan, este almacén si tienen ropa más decente de mi talla y a buenos precios, porque 60, aplíquele el 40, queda como en 35, 40 está bien, está decente. $170, una chaqueta que sí, podría costar esto en esa marca, pero con el 40%, como todo lo demás. Estoy dentro de la cabina donde no se prueba la ropa, ¿no? Y parezco un ropa ovejero. ¿Cómo es que le decían? ¿Ropa ovejero? Todas las cosas que traje, porque yo me conozco a mi gente. Muy bonito todo, muy lindo los precios, pero vamos a ver de todo lo que traje que nos sirve realmente. A ver cuánto me demoro midiéndome todos esos chiros, cuántos compro y en cuánto nos sale la cuenta final. Usted sabe que cuando uno entra a este tipo de cabinas para medirse la ropa, le preguntan cuántas prendas se va a medir, ¿no? Y le dan un numerito, una tarjeta con 5, 6, 7 prendas. La señora me vio con todo esto y me miró como, siga, solo siga. Estados Unidos, ya caí. Caí en Banana Republic. Aquí hay 11 prendas y me costaron $350. Es que son muy buenos los descuentos. La chica de Banana Republic me decía que justo en este momento que estamos cambiando de estación de otoño a invierno, hacen cambio de colección y ponen descuentos más agresivos. De verdad que yo no compré 11 prendas por nada, es porque los descuentos estaban muy bravos. Muy bravos. Las cosas que compré, muy chéveres, muy satisfactorio. Es satisfactorio, esa es la palabra, satisfactorio comprar vainas aquí. Pero sabiendo buscar y sabiendo comprar y no dejarse deslumbrar por descuentos, 50%, no hay que saber bien. Controlarse, como nos controlamos en The North Face. Vamos a dejar esto en el carro y continuamos. $350, 11 prendas. Eso cuesta una chaqueta de invierno en Canadá. Es que en Canadá no tenemos esta cultura, ya no hay unos outlets así como tan buenos, como así, de descuentazos y todas las marcas, muy pocos. Muy pocos y regulares. Creo que Estados Unidos se lleva el premio en ese galardón. Esto parece un resort de esquí, ¿no? Allá con la montaña de fondo y todo. Las tiendas, esto es una tienda que no conozco. Aquí hay otras más. De frente ya tenemos 2 reconocidas. Número 1, tenemos Adidas, tenemos Lacoste y tenemos esta de aquí que hace maletas chéveres, ¿no? Yo he visto por ahí algunas cosillas. Vamos para Adidas. Aquí estamos frente a la tienda Adidas. Hay un gran 40% que si usted se acerca dice up to, o sea, hasta un 40%. O sea, máximo un 40%. Vamos a ver cuál es la jugada. $100. Pero ese es el precio que está en todas partes. Aquí sí no tiene descuento. Esta no tiene descuento. La camiseta de Colombia, pero no la tienen en ningún lado. La de México sí está aquí, pero la de Colombia sí no la tienen. Esa sí está agotada. Cosa rara, caballero. Hace poquito estuve mirando en Adidas en Manhattan.
Unos shorts así cuestan $70. Y aquí en los outlets, pues bastante parecidos, solo valen $30. Pero no son solo $30. Estos tienen el 40% de descuento. Todo lo que está aquí queda casi que a mitad de precio. Eso hace las cosas un poco más interesantes. Pantalones deportivos también a $40 más el 40% de descuento. Todo marca original Adidas. Esto es una locura de lugar. $100 en Adidas y 4 ítems en esta bolsa. Y es que sí vale la pena. Sí vale la pena el precio de un busito, el precio de una pantaloneta y se compra usted 4 cosas de un solo golpe. Es la misma lógica que en todas partes. No es la última colección, cosa que a mí me importa 5. A mí eso no me trasnocha. Son cosas que uno va a utilizar para correr, para hacer ejercicio, para lo que sea. Aquí tiene, no se gasta el triple o 4 veces más en algo que sea la última tendencia, sino que a lo que vinimos, pum, buen precio, sirve al grano y chao. Pero ahí en Adidas aprendí algo y es que había un pantalón en $20. $20. ¿Cómo no lo va a llevar por $20? Y me lo medía y como que no me gustaba del todo. Yo decía, pero son solo $20. Pero me lo volví a medir y no me gustaba. Entonces yo dije, ¿para qué me voy a gastar así sea $20 en algo que no me gusta? Así sean 10, así sean 5. Simplemente porque está muy barato y no me gusta. Hay que controlarse. Y aquí llevo 4 cositas que sí voy a utilizar. Buenos días, la mamá que compró cositas en Gap. En Gap, un saquito. Un saquito. ¿Y qué más compró la madre? Un saquito. ¿Y ya? ¿Un saquito nada más? Saquito nomás. Wow, qué poder de control. Ya sé a quién le heredé ese poder de autocontrol en las compras. Mi mamá compra un saquito, pero ella no sabe todo lo que he comprado. Mi mamá tan bella, y es que ya compré este saquito, ya podemos irnos para la casa. Ella no sabe que hasta ahorita estamos empezando. Madre, hemos visitado 3 tiendas, no vinimos hasta aquí solo a visitar 3 tiendas. ¡Qué santo Dios! Hecha y su producido. Yo quiero mirar. Estamos en el país del consumismo, madre. Aquí la religión es el consumismo. Ahorita le muestro ¡Wow! que tenemos que manejar 5 horas todavía para el hogar. Yo en este momento ya no creo que compre más. La verdad, esta parada fue estratégica porque sí necesitaba ropita. Entonces por eso estoy comprando todo lo que ven. Porque necesitaba rellenar el closet. Estaba mal de chiros. Las camisetas que yo siempre estoy lavando constantemente en los viajes se dañan por estar lavándolas constantemente en los viajes. Así que les voy a mostrar otras tiendas que hay alrededor. Como esta popular tienda que a mí realmente no me gusta mucho. Pero vamos a entrar nomás a esta y a todas las tiendas que hay interesantes para ver cuáles son los precios y qué tienen ellos por ofrecer. El viejo Tommy. Vamos a ver qué chiros tienen aquí. Esta tienda de Tommy es desde esa esquina, todo esto hasta allá donde voltea ya. Todo es el arreguero de la tienda Tommy. ¡Qué locura! Aquí en la tienda Tommy es súper claro el mensaje. Si en esta mesa es 40%, todo lo que hay en ella, 40%. Todos estos saquitos así, por ejemplo, que valen $75, les caerían así como en 45, 50 más o menos. Sección de mujeres por aquí, sección de hombres para el otro lado y sección para el retoño. Es increíble cómo la ropa de niño puede ser tan cara, ¿no? $60 por una camiseta, 30%, pero igual. Como unos zapaticos para niño cuestan $50 sabiendo que en 2 meses le va a crecer la pata. Como estos saquitos de 18 meses, ¿no? Ahí dice claro, edad 18 meses, $44-45, pero le va a durar un mes porque al mes 19 ya creció. Aquí hay algo que podría ser interesante para muchos, y son estas chagualas que valen $100, pero están a 45% de descuento, a 50, wow, quedan en $50 nada más. Pues para hacer unas chanclas Tommy, al que le guste esta vaina, pues está a buen precio, ¿no? Esta marca es cara, y no es solo ropa, esta almacén está bien equipado, tiene sus maletincitos a $50, tiene sus maletas muy finas, muy bonitas, y tienen los Gillos. A como el Gillo, los Gillos de Tommy a $42, 3 pares de calzoncillos. No, parce, pero ¿cómo así? Seguiré comprando mis Gillos en Costco. Esta es una sección muy interesante. Todas estas chaquetas de hombre, $120, $130 a 40% de descuento, ¿no? Ahí es donde uno empieza a encontrar algunos ítems que vale la pena echarle un vistazo, ¿no? A mí personalmente es que no me gusta que tenga la marca por todas partes. Aquí la tiene por detrás, como que parece una valla publicitaria, ¿no? De aquí. Eso es lo que a mí me disgusta de esta marca. Como que si usted se va a poner algo Tommy, todo el mundo tiene que saber que es Tommy. No puede ponerse algo de Tommy sin que el mundo entero se entere que es Tommy. Todo tiene la marca por todo lado. La gafa Tommy, $50, unas gafas Tommy. Pensé que iba a ser más caro, 30% de descuento. 5 por 3, 15, 50 menos 15, $35 quedan estos gafirris. Boom, mira elegancia.
Ah, bueno, $35. Ese es mi precio a pagar por unas gafas de sol. Tienen de todo, la colección no está mal. Nosotros en Canadá tenemos un outlet de Tommy, pero se puede reducir a esta esquina, mientras que aquí los precios están muy interesantes. 50% aquí en estas camisetas que valen $44 quedan como en 22. Y así sucesivamente. Al que le gusta la marca, pues está chévere venir aquí porque va a encontrar muchas cosas a muy buen precio y bastante ropa por todo lado. Los calzones también tienen la marca por detrás para que el que le vaya a ver las nalgas a uno sepa que uno tiene una prenda Tommy. Pero ¿soy solo yo o ustedes también son así? De que está muy linda la chaqueta y todo, pero ¿por qué le tienen que poner esta vaina tan grande enfrente de todo el mundo? Como que ¿cuál es la necesidad? Si ustedes se dan cuenta, todas las prendas que yo porto no se sabe de qué marca son. Sería muy raro, por ejemplo, aquí esta gorra que sí dice la marca, pues porque toca, me gustó y ya, la compré, no me importó, pero el resto me siento raro, ¿se imagina? Que todas las prendas de uno tuvieran una marca en todas partes, queda uno como una revista, queda uno como una valla publicitaria, pero pues como siempre, va en gustos. Por allá siguen los outlets y por aquí hay otra tienda de Aeropostal y por aquí queda Polo Ralph Lauren. Vamos a entrar a Polo Ralph Lauren, la gran competencia de Tommy, a ver si encontramos algo diferente. Polo Ralph Lauren, vamos a entrar. Siga la madre. Siga mi hija. Gracias. Escoja lo que quiera que usted invita. La cosa con estos outlets es que son gigantes. Hay de todo, son pasadizos y pasadizos de colecciones y de ropa por todo lado. De dama, de caballero, dependiendo del gusto. Aquí una sección un poco más colorida, la sección formal por allá, las chaquetas de invierno, está bien decorado con sus tapeticos y son pasadizos y pasadizos y pasadizos de ropa por todo lado. Y también le ponen la marquilla. Nosotros allá en Canadá tenemos una tienda, un outlet de polo también, pero no se asemeja para nada a esto. Esto es un laberinto de prendas por todo lado. Está increíblemente muy bueno. Para el que le gusta la marca, este sería el lugar. Vamos a ver qué tal los descuentos. Esta chaqueta cuesta $1,000. $1,000 y no tiene descuento. Aquí está la sección de las pijamas. Una pijama de polo vale $50 con 25% de descuento. Aquí en Ralph Lauren el máximo descuento que van a ver es este de aquí. A ver qué tal los Gillos. El Gillos Polo, $45. Se pusieron de acuerdo para cobrar el mismo precio. ¿Por qué le hacen esto a las billeteras? ¿Cuál es la necesidad? Yo realmente sí que necesito una billetera, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay una sección que me parece bastante cool porque usted puede coger una prenda y meterle lo que quiera, ¿no? Meterle los caballitos del color que quiera, las letras que usted quiera. Si usted se llama María o José, le pone aquí María y José, el parchecito que desee. Está bien interesante en cualquier parte de la prenda. Y este es un ejemplo de cómo podría quedarle. Con esta tienda de polo Ralph Lauren, el asunto es distinto. Porque esta sí es una tienda real de Ralph Lauren. No es una tienda diseñada solo para outlet. Es una tienda real con la colección que es, con todas las prendas que son. Encontramos ropa cara de $300, de $500 y hasta de $1,000 por una chaqueta. Muchas de las cosas tienen hasta el 25% de descuento, pero el resto precio original, lo cual es una buena estrategia de mercadeo. Sabiendo que este es el outlet más grande del estado de Nueva York y que hay tiendas que tienen descuentos tan atractivos, poner esta marca aquí va a atraer muchas personas. Ya fuimos a Tommy, ya fuimos a Ralph Lauren, vamos a entrar a Lacoste. 3 marcas como muy competitivas entre ellas que a mí personalmente no me gustan mucho, pero son bastante populares, ¿no? Vamos a entrar a ver qué hay. Wow, cómo ha evolucionado el cocodrilo de Lacoste. Está más grande, más colorido. Y hay una edición de Stranger Things. Este sí está divertido. Han sabido hacer la vuelta. Pero no puedo creer que esta camiseta cueste $110. Qué cosa tan horrible. Creo que Lacoste, no sé, yo tenía como el presentimiento que era una marca más como fina, no sé. 155 sí está caro, pero pues eso está regular, ¿no? Como un busito blanco y ya con un cocodrilo, pues no me mata. O sea, como que pueden hacer cosas más bellas si van a cobrar tan caro. Todo a la exageración, ¿no? Cocodrilos por todo lado. Este no está tan horrible, pero lo que sí es horrible es el precio. Son $300 con 60% de descuento. Ahora sí ya tiene más sentido. Parece que la cosa volvió una marca como deportiva. $155 con 60% de descuento. Igual sigue siendo caro por una camiseta o un buzo. Pues que, no sé, está muy normal para tener esos precios. Los
2 gillos, $45 con 50% de descuento. Sacan a $20 3 gillos de Lacoste. Es que yo no sé, o sea, ¿qué pasó aquí? Que le están haciendo la ropa en esta tienda. $75. Claro, aquí en Lacoste todo está barato. Unos zapatos Lacoste en $50, pero con esos zapatos es para salir a correr de noche. Inclusive sería buena idea para los que salen a trotar de noche, porque con esto todo el mundo lo va a ver. Esto parece el disfraz de Spider-Man. ¿Sí o no? Tiene los mismos colores y todo. $30, 39. Un par de medias. Un solo par. $20. $20 unas medias. Yo creo que es la primera o segunda vez en mi vida que entro a una tienda Lacoste, pero quedé un poquito perturbado. No entiendo esa marca porque es tan famosa. O sea, o es este outlet que vende unas cosas rarísimas, o es para un segmento de un público bastante específico. Quedé impactado. Yo seguro que no soy el cliente para esta marca, pero ustedes ahora ya lo conocen. Esta parte ya parece más una ciudad, ¿no? Ahí hay un Starbucks con precios oficiales al 100%. Y acá hay una tienda Kipling. Esta tienda a mí me gusta. Estas maletas de aquí son muy buenas. Creo que mi maleta de viaje es de aquí. Esta es la escena más americana, más estadounidense que vamos a ver el día de hoy. Gente haciendo fila para gastar sus dólares en una tienda. Esta es la segunda vez que lo veo. Lo he visto solo en unas tiendas. Aquí en Gucci están haciendo fila literal. Quién sabe cuál será el descuento. Todas estas personas se enteraron seguro que algo interesante ocurre aquí. Tenemos también una tienda de Versace. Aquí es donde compra la ropa Nicky Jam. Te pillamos Nicky Jam comprando con descuentos aquí en el outlet. Uno piensa que los outlets son solo para marcas baraticas, ¿no? Pero vea que también tenemos Michael Kors, que es súper cara, súper prestigiosa en lo que hace, y tiene aquí su tienda oficial en los outlets, ¿eh? En Michael Kors la promoción es muy simple: $10 de descuento cada 100, 15, 150, 20% cada 250. Eso está muy chistoso, porque si compro 2 veces 100, me dan el mismo 20 y no tengo que gastar los otros 50. Hay algo ahí que no me cuadra, hermano. Aquí hay una tienda que se llama Salvatore, vende carteras, y está enfrente de otra que se llama Burberry, también vende carteras. Pero póngale cuidado a la diferencia de estrategia de mercadeo. Algo tienen que estar haciendo aquí distinto, que hacen fila para comprar una cartera, pero aquí, que venden carteras también, no hay nadie, ni afuera ni adentro. Algo están comunicando mejor ellos, que logran que su gente haga fila, porque seguramente es la misma cartera, pero con otra estrategia. Cuando usted logra que la gente haga fila para comprar su producto, algo usted está haciendo bien. Encontramos nuestra próxima tienda, la famosa Nike o Nike. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Nike o Nike? Yo ya compré mis 2 chiros en Adidas, pero vamos a ver qué hay aquí. Esta tienda se ve mucho más grande que la de Adidas. Vamos a ver qué nos encontramos. Como siempre, aquí la tienda gigante, sección de hombres, es todo esto, solo ropa. Allá al fondo zapatos hasta el infinito. Y hacia la derecha, todo allá hasta donde se pierde el ojo, ropa de mujeres y zapato de mujeres. Esto es para quedarse aquí muchas horas buscando ropa, encontrando algunos descuentos. ¡Qué mega descuento! De 95 a 94.97, 3 centavos. 3 centavos de dólar de descuento en la camiseta oficial de Estados Unidos. Aquí los descuentos están directamente en el precio, de 75 a 55. No es la gran locura el descuentazo, pero es lo que hay. Tal vez lo que hace interesante esta tienda son las camisetas, que 2 por $25. Son estas típicas así como para el gimnasio, para correr, para volverlas nada, para sudar. El precio está decente. $34, de 60 a 34. Estos son 40% de descuento. Vea que Nike no es solo ropa deportiva, también para vestir con jeans. De 200 a $139. De 62 a $45. Este busito con este grande y sonriente sol. Esta especie de cortavientos parecidos a los clásicos de North Face, de $100 quedan en 70. No está tan loco. Igual para todos estos, nada mal. Están interesantes los precios aquí. $70 por este impermeable. Yo no sé por qué cuando es una marca deportiva ahí sí no me molesta tanto. Es el cocodrilito lo que no me cuadra. No me desagrada como para correr y salir a trotar en las calles de Montreal en invierno y en primavera y en otoño. Mejor dicho, casi toda la gran parte del año. Todo esto de aquí son zapatos, 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 zapatos. Está por secciones. Esta es la sección de básquetbol para hombres, pero aparte de básquetbol, Jordan también tiene su propia sección. Los clásicos Jordan de Nike. Unos tenis que normalmente cuestan 150, están en $100. Realmente unos tenis de esta marca en $100 no está loco el precio. Aquí se pueden encontrar buenos zapatos y a buen precio si uno sabe buscar bien. Por ejemplo, al que le guste este diseño, solo con $50 se lo puede llevar. Oh, wow.
$40, nada mal. Pero si a usted no le gusta lo que hay en los pasillos, viene aquí y están todos los zapatos por talla. Aquí comienza la talla 12 americana, que es mi talla, y usted simplemente busca en su talla qué modelos disponibles hay. Está muy bien organizado. De la tienda de Nike tampoco salimos invictos. Una pequeña compra, justo ese busito negro que les mostré. Parece interesante porque me va a ayudar a hacer ejercicio durante el frío. Compras básicas, por lo menos eso es lo que me estoy diciendo para creerme yo mismo el cuento. Tienda de Old Navy, que ya de por sí es económica, con outlet de ser aún más. Allá de fondo queda la tienda de Puma, acá queda la tienda de Diesel, tienda Wilson para las raquetas, para los balones de básquetbol, para el deporte, y allá Abercrombie. Vamos a entrar a Abercrombie a ver qué es lo que hay, y ese será nuestro último tour en este video. La promesa de Abercrombie es que 30 a 50% en casi todo. No incluye ni las fragancias, ni los gift cards, que son las tarjetas de regalo. 30 a 50, vamos a ver qué hay. Aquí no hay tantos descuentos. En una tienda que la ropa me parece que está bonita. 20% en camisetas, pero la camiseta vale $30. Entonces usted como que se ahorra los impuestos, más o menos, ¿no? No está muy atractivo, y de resto todo está a precio completo. Precio completo. Precio completo. Las camisetas aquí quedan en $25. Una camiseta que vale $40 normalmente quedaría como en 25. No está mal. Lo que sí está mal es la talla, porque solo hay en pequeño. Absolutamente todas son small. Así que si small es su talla, este es su lugar. Y aquí está la sección donde ponen todas las tallas que ya nadie puede comprar, ¿no? La extra large, la super, hiper, mega extra large. Y pues aquí tienen un 60% adicional. Pues porque estas tallas y estos diseños nunca fueron vendidos. $90 por esto. Precio 100% sin descuentos. Y bueno, amigos, yo creo que ya va a empezar a llover, ya la nube está gris. Son las 3 de la tarde. Empezamos a las 11 de la mañana. Llevamos 4 horas en estas. Nos dimos una buena idea de cómo es el outlet más grande del estado de Nueva York. La cuenta total y qué fue todo lo que se compró. Se los voy a mostrar con mucho gusto una vez lleguemos a casa allá en Montreal, Canadá. Después de 6 horas manejando, en total desde la ciudad de Nueva York, 1 hora a los outlets, y de ahí 5 horas a mi casa aquí en Montreal. He llegado, son las 9 de la noche, y aquí en el sofá están todos los chidos que compré. Se los voy a mostrar y les voy a decir cuánto costó. Después de esto miramos si vale la pena o no los outlets famosos de Estados Unidos. Tenemos algunos busitos así como de lana, como este también. Tenemos camisetas normales, tenemos otros busitos de lana, aquí algunos deportivos. Tenemos una chaqueta, otra chaqueta, pero esta es como deportiva, que se las mostré allá frente al espejo. Y tenemos otra como más como para vestir, es esta de aquí. Todo con descuento menos una sola cosa, y es que esto es muy difícil de resistir. Me di este pequeño gusto culposo. Hay un paquete de medias porque estaban en $10. Y también un par de pantalonetas para hacer ejercicio. $15 cada una, para un total de 18 prendas. Camisetas que quedaban en $15-20, busitos de estos que quedan como en 35. Lo más costoso fue esta chaqueta, que sí quedó como en 100 porque era como de 190. Y bueno, este sí no tuvo descuento, pero no importa. Todas estas 18 prendas hace que mi closet quede completamente lleno, y por quién sabe cuánto tiempo. Para un total de cerca de $700. Pero si usted se pone a pensar, ofertas del 40, del 30 y todo lo que está aquí está en promoción, menos la camiseta de Argentina, esos 700 se hubieran podido convertir fácilmente en unos 1200. Y sabiéndose controlar, porque muchas cosas que yo decía, no, sí, vale $20, pero pues son 20 igual, no lo va a comprar solo porque esté barato. Yo creo que no estuvo tan loco, sigue siendo $700, pero para el valor, todas las cosas que se consiguieron, me siento razonablemente contento. Yo sé que $700 puede sonar a mucha plata, porque lo es, pero este tipo de compras no es un asunto de todos los días. Y puede salir un mejor negocio hacer todas las compras de un año de un golpe en lugares como estos y con esos descuentos, que andar comprando prenda por prenda a precio completo en los almacenes que quedan cerca de la casa. Me parece razonable, por ejemplo, si usted vive aquí en la ciudad de Montreal como vivo yo, tomar el auto, irse 4 personas, bien madrugados, 5 de la mañana, y se van hasta allá. Son 5 horas, llegan a las 10, a esa hora abre. Dividen el costo de la gasolina entre los 4, quedan pagando como a $25 ida, $25 vuelta, y va uno allá a comprar toda la ropa de temporada. Si ya estamos en primavera, compra todo lo de primavera y puede ir 2 veces al año, y con 2 golpes llena el closet, sin necesidad de estar comprando a precio completo
en las tiendas que hay en la ciudad de Montreal, por ejemplo. Porque es muy raro encontrar un outlet que esté tan completo y que tenga tantas opciones. Realmente me llevó una grata sorpresa y le pongo un 5 sobre 5. Pero visitar este outlet me hizo comprender realmente lo que significa la palabra consumismo en Estados Unidos. Gente haciendo fila para comprar, para gastar su dinero. Eso hace alucinar. Y está muy bien diseñado porque usted rápidamente cae en el juego de que, bueno, esta prendita solo cuesta $20, echémosla aquí. Pero esta era de 100 y está solo en 60. Bueno, echémosla también. Uy, pero esta es de 300 y solo 150. ¡Qué ofertón! Echémosla también. Y de repente usted se ve llenando el carrito con un poco de cosas que se sabe que no necesita, pero como está barato igual las va a echar ahí. Y es que gastar dinero y comprar cosas eleva los niveles de dopamina en el cerebro. No sé si será dopamina o endorfina, pero da una sensación de felicidad momentánea. Felicidad así como da llenura la comida chatarra. Así que no hay que dejarse llevar completamente. Así como estar comprando cosas solo por impulso, que es un mal que golpea a muchos allá en Estados Unidos. También hay que tener cuidado con todas esas cosas que nos dan una ligera sensación de felicidad, porque es bastante momentánea y se va rápidamente. Pero si usted necesita chiros, les recomiendo los outlets de Nueva York, de verdad. 5 sobre 5. Ahí les dejo este un poco diferente video y nos vemos en el próximo. Desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué.